Con el paso del tiempo, la computación se fue complejizando. Si había claridad, se fue oscureciendo a raíz de múltiples abstracciones. Debido a esto, es que aparecen muchos cursos y especializaciones nuevas, formando así nuevos campos de la computación. Hoy, la idea es volver un poco a las bases y entenderlas, así que si estás buscando tu primer trabajo o estás buscando una skill que te dé un nuevo trabajo, este no es el video que tenés que ver. En cambio, si te interesan las computadoras y te interesa saber cómo funcionan, te recomiendo que te quedes. Antes de arrancar, aclarar que me gustaría hacer más videos de este tipo, hablando ya sea de compilers, estructura de datos, algoritmos, distintos temas, pero quiero ver qué interacción tiene, quiero ver si a la gente le interesa, si le gusta cómo explico alguno de estos temas y a partir de eso hacerlo, porque son videos que son más bien complicados porque tenés que tener un montón de cosas en cuenta. Así que nada, dicho esto, ya podemos arrancar. Hoy me gustaría que arranquemos con Logic Gates o puertas lógicas, que básicamente para entender puertas lógicas tenemos que entender lógica booleana. Y este es el nivel más bajo que vamos a ver como programadores para desarrollar hardware. Otros temas ya que se escapan de lo que son programadores más relacionados a la física no van a estar explicados en este video. Empecemos por el programa más simple, un Hello World. Ok, no es tan simple el Hello World porque hay muchos programadores que hacen un Hello World y ya son seniors. Entonces no es tan simple. Dejando de lado el chiste, en serio no es tan simple. ¿Qué es lo que necesitamos para correr un Hello World en nuestra computadora? Básicamente el programa no es más que un cúmulo de caracteres que necesitan ser parseados, se necesita descubrir la semántica, se necesita reemplazar. Todo ese proceso de translate se conoce como compilación, famosamente llamado como compilación. Lo habrán escuchado muchísimas veces este término. Si programan en JavaScript, probablemente no. Pero eso no importa. Ahora bien, me gustaría explicar que el lenguaje máquina también es una abstracción, básicamente de códigos binarios que están realizados por arquitecturas de hardware, ya sean chips, memory units, registros, etc. ¿Sí? Entonces, es necesario saber esto porque esos dispositivos también están compuestos básicamente por paquetes integrados de logic gates, ¿sí? Si no entendés, o puertas lógicas, si no entendés bien ahora qué son las puertas lógicas, no importa porque lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es necesario saber es que esas puertas también están integradas por dispositivos de conmutación llamados transistores. Cuando se combinan varios transistores en una compuerta, se crean circuitos lógicos que son capaces de realizar operaciones de conmutación como procesamiento de señales binarias. Entonces, básicamente podemos decir que las compuertas, básicamente las puertas lógicas, están formadas de transistores. Hoy quiero pasar todas esas capas, ir a la raíz y entender bien cómo funciona, porque aprender es un fin en sí mismo. Todos los dispositivos celulares, PC, router, etcétera, están basados en chips. Estos chips están diseñados para almacenar y transformar la información. Como vimos anteriormente, los chips que componen ese hardware están básicamente hechos de puertas lógicas, ¿sí? Para implementar nosotros físicamente puertas lógicas tenemos que entender algo de funciones booleanas. ¿Por qué? Porque las computadoras trabajan con ceros y unos. Por si recién estás arrancando, te explico. Las computadoras con las que trabajamos en nuestro día a día trabajan con algo denominado sistema binario, ¿sí? En este sistema tenemos solo dos números, el 0 y el 1. A diferencia del sistema decimal que es, digamos, el que usamos en nuestra sociedad, que es del 0 al 9, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Y a partir de estos números generamos distintos valores, ¿sí? Entonces, nosotros en la computación, ¿cuándo es 0 y cuándo es 1, ¿no? Bueno, los circuitos integrados trabajan con dos niveles de voltaje, o sea, para dejar pasar la corriente eléctrica es muy simple, para dejar pasar la corriente eléctrica 1 o impedir su paso 0. Es decir, cada conductor puede tener solo dos valores. Dado que el hardware de la computadora se basa básicamente en manipular binarios, las funciones booleanas tienen un rol central, ¿sí? Entender algo de Boolean álgebra es clave para entender la arquitectura de las computadoras. Bien, ya estamos listos para ver más tecnicismos acerca de las funciones booleanas y empezamos con
esta tabla. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla es la Truth Table Representation, ¿sí? Que básicamente enumera todos los outputs por cada input de la función booleana, ¿sí? Lo que nosotros sabemos es que estas variables son los inputs de la función booleana, ¿sí? Entonces, también es posible, digamos, especificar una función booleana mediante operaciones booleanas, ¿sí? Sobre estas variables, ¿sí? Estas operaciones booleanas las podemos hacer con los operadores básicos, booleanos básicos, que son AND, OR, NOT, etcétera, ¿sí? Entonces, en las funciones, estos operadores se pueden representar de la siguiente manera, con un punto, con un más, con este símbolo, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que 0 más 1, ¿sí? Las variables de entrada, 0 más 1, si tenemos 0 más 1, esto es igual a 0 OR 1, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si ya sabemos que si alguno de los dos es true, es decir, 1, esto es igual a 1, ¿sí? Seguramente muchos esto ya lo sepan porque en los lenguajes de programación nosotros usamos estos operadores y entienden cómo funciona. Si entienden cómo funciona, genial. Si no, lo que yo les recomiendo es que los busquen en Google, que es súper sencillo. Bien, además es importante saber que cada función booleana, ¿sí?, puede ser expresada usando al menos una expresión booleana llamada Canonical Representation, ¿sí? Una expresión booleana es una expresión que produce valores booleanos, simplemente eso. Entonces, si nosotros hacemos para cada uno de estos, hacemos OR, nos va terminando dando el número de la tabla, ¿sí? Si nosotros hacemos 0 OR 1 es igual a 1 y 1 OR 0 es igual a 1, nos termina siempre dando el número de la tabla. Entonces, es importante saber que toda función booleana puede ser expresada, usando solo los operadores AND, OR, NOT, ya que son la base con la que se forman otras abstracciones que creamos para optimizar, digamos, los procesos de la computadora y demás. Entonces, es importante saber que cada función binaria tiene un nombre que busca describir la operación. Por ejemplo, NOR es NOT más OR, que es básicamente la operación de X, OR, Y, aplicándole a eso el NOT, ¿no? Finalmente. Entonces después tenemos XOR, que es básicamente Exclusive OR, que retorna 1 cuando las dos variables tienen de verdad valores opuestos, y 0 si es lo contrario, o sea, 0 si no se cumple, ¿no? Entonces, después tenemos Equivalence, que retorna 1 cuando las dos variables son idénticas y demás. Acá tenemos una tabla que está más completa, que nos muestra básicamente un montón de ejemplos. Entonces, nosotros acá, yo me marqué uno como para hacerlo. Nosotros podemos observar que todas estas funciones están formadas por AND, OR y NOT, que son básicamente las primitive gates, básicamente lo más primitivo. Entonces todas están formadas por eso, ¿no? Entonces vamos, por ejemplo, a hacer el que tenemos marcado, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer el que tenemos marcado, decimos, primero tenemos 0 y 0, ¿no? Entonces vamos a primero anotar esto, que es X más Y con el NOT. Básicamente, esto es vamos a hacer el if Y then X, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es ver acá la X que tenemos y la Y que tenemos. ¿Está bien? Entonces vamos a aplicarlo con esto. Entonces tenemos 0 para los dos casos. Entonces vamos a anotar 0. Y como tenemos un NOT acá, va a ser 1. Entonces 0 OR. Recuerden que este operador significa OR. Entonces 0 OR 1 vamos a tener que es 1, ¿sí? Porque acá tenemos 1 que se cumple. Entonces después tenemos 0 y 1. Entonces va a ser 0. Y si le aplicamos el NOT, va a ser otro 0. Entonces esto va a ser igual a 0. 0 OR 0, no hay ninguno que sea true, es 0, ¿sí? Entonces seguimos así. Tenemos 1 y 0. Entonces esto va a ser 1 más 1. Recuerden que acá tenemos este NOT. Entonces, básicamente esto, si las dos son 1, básicamente se cumple, tenemos 1. Recuerden que esto es el OR. Entonces, después como último tenemos 1 y 1, que es básicamente 1 y 0 por el NOT. Entonces esto va a ser, literalmente va a ser igual a 1. Perfecto. Entonces, como ven, ya podemos empezar a formar distintas gates a partir de las puertas más primitivas. Y acá tenemos un montón de ejemplos donde tenemos XOR, tenemos Exclusive OR, tenemos Equivalence, que es otro de los que habíamos visto, tenemos NAND, que es otro diferente. Entonces, así vamos a ir pudiendo generar distintas puertas lógicas. Habiendo entendido algo sobre funciones booleanas, debemos saber que existen dispositivos físicos donde se implementan esas funciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos implementar en la gate la función que están viendo en pantalla, necesitamos tener X, Y y Z input pins y M output pins, ¿sí? Eso estamos hablando de un dispositivo físico. Entonces,
nosotros si tenemos en la función X variables, necesitamos procesar esas variables y dar output de esas variables. Hablemos de complex gates o puertas complejas. Las complex gates se componen de elementary gates, que son NOT, OR y AND, como vimos antes. Estas puertas más pequeñas están básicamente implementadas como transistores cableados diseñados para efectuar la funcionalidad de la gate. Lo que tenemos que saber es que hoy en día estas gates, la mayoría están implementadas como transistores grabados en silicios, empaquetados en chips, ¿sí? Otra cosa que es buena saber, digamos, es que nosotros con Switching Technology y algo de álgebra booleana podemos armar abstracciones para crear sistemas informáticos. Es como súper importante. Entonces, es importante también saber de que nosotros como programadores no nos debemos preocupar por cosas físicas como puede ser electricidad, switches, circuitos, etc. ¿Sí? Nosotros lo que nos tenemos que preocupar más bien es en abstracciones como pueden ser logic gates y álgebra booleana. El hardware designer, a partir de primitive gates, que son las que estamos viendo acá, puede crear otras gates más complejas interconectándolas entre sí. ¿Sí? Nosotros acá tenemos los inputs y los outputs. Es importante saber que si las interconectamos podemos crear composite gates. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son las composite gates. Pero desde que estas logic gates, digamos, reciben unos y ceros como input and output, pueden encadenarse, digamos, entre sí o interconectarse entre sí, creando composite gates que son más complejas, ¿no? Lógicamente. A esto que estamos viendo por acá, que es composite gates, se lo llama logic design. Esto es una mirada más external, por así decirlo, y esto es una mirada más internal, ¿sí? Logic design es el arte, digamos, por así decir, de interconectar gates con el fin de implementar, digamos, funcionalidades más complejas. Simplemente eso. Las logic gates las podemos ver de distintas perspectivas, que lo dijimos, una más external, que es donde solo vemos los input pins, digamos, y los output pins, que es el nivel de detalle que necesitan otros designers para implementarla, así como un componente abstracto, usar la gate como un componente abstracto, ¿no? Yo no quiero ver la internal structure si solo quiero implementarlo como un componente abstracto, ¿sí? No te interesás por la estructura interna, que es esta que estamos viendo acá abajo, que es relevante para el gate designer, nada más, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la implementación y la internal structure, lo que vamos a estar viendo es que tenemos AND B, AND C, ¿sí? Entonces tenemos los dos input pins que van a ser A, AND B, ¿sí? Y el output lo vamos a hacer a AND C y nos va a dar un output, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo que básicamente, este es un ejemplo con Exclusive OR Gate o XOR Gate, básicamente, que lo que estamos haciendo, como están viendo, recibe A y B como input pins. Básicamente cuando va a hacer el AND lo va a hacer con el NOT, básicamente de, por ejemplo, NOT B o NOT A. En este caso va a ser NOT A y en este caso va a ser NOT B, ¿sí? A partir de procesar ese resultado, ese output se va a pasar al OR y se le va a hacer el OR, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ese OR nos va a dar un output, ¿sí? Esto es importante saberlo. La gate interface es única, ¿sí? Es la única forma de describirla, es la forma en la que la describimos, ¿sí? Esta interface, digamos, se puede realizar usando diferentes implementations, que esto es la implementation, que esto que estamos viendo acá también a la derecha es la implementation, ¿sí? Esto es la implementation, ¿sí? Que básicamente varían en términos de costos, velocidad y simplicidad, digamos. Por lo general, la regla es tratar de usar la menor cantidad de gates posibles, digamos, pero bueno, es necesario saber que solo hay una interface, que es la interface es esta que estamos viendo por acá, la de Exclusive OR, pero tenemos diferentes posibles implementations, ¿sí? Digamos que el arte del diseño lógico es, dada la gate interface, encontrar la forma más eficiente de implementarlo usando otras gates que ya fueron implementadas, ¿sí? Con esto no digo que vos te tenés que poner a implementar gates, sino simplemente explico que por el hecho de que para muchos de nosotros son temas interesantes, está bueno saberlo. Ahora bien, ¿cómo se construye el hardware? Bueno, nosotros podríamos tener nuestras primitive gates, soldarlas siguiendo un modelo como el de Exclusive OR o XOR y probarlas. Pero esto en realidad no es óptimo, no es como se hace hoy en día. Esto puede presentar múltiples problemas, no es escalable, etc. Por eso los hardware designers lo que utilizan básicamente son workstations de PC donde planean y optimizan la arquitectura de un chip, ¿sí? Estos workstations utilizan HDL, que es Hardware Description Language, perdón, que es donde se especifica la arquitectura del chip
y luego se somete a varias pruebas virtuales, ese HDL program que se genera. Nosotros generamos un HDL program con todas nuestras especificaciones del chip y lo sometemos a pruebas virtuales. Bien, acá tenemos una imagen que vendría a representar un hardware simulator, ¿sí? Y este hardware simulator toma como input el HDL program, ¿sí? Que es el que tenemos por acá. Lo toma como input. Ahora voy a hacer zoom para que se vea mejor. Lo toma como input y crea una imagen del chip modelado, básicamente, y lo somete a pruebas. Si estas pruebas pueden probar velocidad de computación, consumo de energía, costo total y otras cosas, ¿sí? Entonces, cuando este programa HDL está completo, cuando este programa HDL se encuentra completo, puede convertirse en el modelo a partir del cual se pueden estampar en silicio muchas copias del chip físico, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se construye una XOR gate o Exclusive OR gate, básicamente, que es el ejemplo con el que venimos trabajando por ahora, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver, vamos a hacer zoom al HDL program, que es lo que nos vamos a centrar. Lo primero que tenemos que ver es que está separado por partes este HDL program, ¿no? Lo primero que tenemos es que vemos la definición del chip, vemos el header, que básicamente especifica la chip interface, nombre del chip, ¿sí? Nombre del chip y los input and output pins, los nombres, ¿sí? Acá tenemos inputs and output pins, los nombres A y B, etcétera, y out, ¿sí? Entonces, esta es lo primero con lo que nos encontramos, el header. Después vienen las partes, ¿sí? O parts, que lo especifica acá el nombre, ¿no? Entonces, las partes describen los nombres y la topología, digamos, de todos los chips de más bajo nivel a partir de las cuales nosotros construimos el chip, ¿no? Entonces, usa variables de inputs and outputs para interconectar las gates, ¿sí? Nosotros interconectamos las gates, por ejemplo, básicamente tenemos el output de este NOT es NOT A, ¿sí? Vemos que dice NOT A. Vamos a hacer más zoom. Vemos que dice NOT A, ¿sí? Entonces, después lo vamos a ver repetido acá, ¿sí? Y así es como nosotros podemos interconectar, ¿sí? Ahora vemos que acá dice este NOT saca un NOT B como output, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo vemos de nuevo? Acá lo vemos de nuevo. Entonces se interconecta de esa manera como nosotros podemos interconectar gates, digamos, en el hardware simulator, ¿sí? Esta es la manera de hacerlo. Además, tenemos los tests, ¿sí? Los hardware simulators, como dijimos antes, son capaces de correr tests que están escritos en algún scripting language, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que tenemos es, primero tenemos que el simulador carga el HDL program y se prepara para básicamente imprimir las variables seleccionadas. Básicamente lo carga y se prepara para imprimir las variables seleccionadas, ¿sí? Luego se detallan cada uno de los escenarios de prueba, digamos, diseñados para simular las operaciones, ¿sí? En cada escenario, el script le dice al simulator que bindee de alguna manera los inputs del chip, digamos, a ciertos valores. Entonces calcula el output, ¿sí? Y graba el test result en algún file, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tener el output de estos tests en algún file, ¿sí? Entonces, para terminar un poco esto, porque tampoco me quiero extender mucho más porque si no el video se va a hacer súper largo, es necesario saber que esto se puede escribir y analizar de esta manera en chips simples como XOR. Pero bueno, más adelante me gustaría hacer videos evolucionando todas las bases que vimos hoy. Boolean Logic, operaciones booleanas, Boolean Algebra, Canonical Representation, Primitive Gates, Composite Gates, incluso perspectivas de gate. También vimos construcción de hardware. Todos esos son los temas que vimos en este video. Claramente los vimos entendiendo un poco de cada tema y entendiendo un poco las bases de la computadora, ¿sí? Dejando de lado temas como electricidad y temas que no nos competen tanto a los programadores, o vimos más bien las abstracciones que sí podemos manejar como programadores y sí nos tenemos que interesar como programadores, ¿sí? Mínimamente está bueno saberlo simplemente porque el hecho de saber estas cosas cuando te apasiona la computación está bueno. Como dije al principio del video, el fin de este video no es enseñarte una nueva skill para que consigas un trabajo, sino que vos estés tranquilo en tu mente de saber mínimamente cómo funciona a más bajo nivel una computadora. Sí, hay muchos temas más a tratar que me gustaría tratar incluso en otros videos, pero bueno, paso a paso. Si te gustó el video, me puedes dejar un like, puedes compartirlo, puedes suscribirte al canal y demás. Hay, de hecho, creo que un 90% de las personas que ven los videos que no están suscritas al canal, así que nada. Eso, si te gustó, hacémelo saber, así hago otros videos. Como dije al principio del video, tengo pensadas varias ideas para este canal, así que nada, muchas gracias.